Hola chicos, espero que se encuentren todos muy bien. En esta oportunidad hablaremos sobre la ley de Watt. ¿Qué dice la ley de Watt? La ley de Watt se aplica a circuitos eléctricos y establece que la potencia eléctrica, la cual es P, suministrada por un elemento de circuito, es directamente proporcional al producto entre la tensión de la alimentación, el cual es V, del circuito y la intensidad de corriente I que circula por él. En este caso vemos que P es igual a la potencia, V es igual al voltaje y es igual a la corriente. Ya, matemáticamente la definición dada de la ley se aplica así. La definición que tenemos arriba ya deriva en esto, que es la potencia es igual al voltaje por la corriente. ¿Qué quiere decir esto? Que como hablábamos anteriormente, que es proporcional a la corriente y el voltaje. Esto quiere decir que nosotros multiplicamos el voltaje por la corriente y nos va a dar potencia, y la potencia es watt. ¿Ya? Por ejemplo, todos estamos familiarizados con el concepto de potencia eléctrica de una u otra manera. Por ejemplo, los distintos dispositivos eléctricos caseros de uso común siempre traen especificada su potencia. Si ustedes ven en cualquier artículo eléctrico de la casa, traen una ficha pegada o impresa y generalmente sale eh, lo que consume en watts. Ya, no sé, las bombillas, los hornos eléctricos, los refrigeradores, entre otros. Ya, por ejemplo, la potencia suministrada por una fuente no depende únicamente del voltaje, sino que también de la corriente. Esto es importante para explicar por qué las baterías, por ejemplo, de los automóviles son grandes, tomando en cuenta que apenas suministran 12 volts. Lo que sucede es que el motor de arranque necesita una corriente elevada durante un breve tiempo, que provee la potencia necesaria para que haga funcionar el motor de partida y arranque el vehículo. ¿Ya? En la ley de Watt, el voltaje y la corriente van de la mano, ¿ya? Para producir una potencia, el cual se deriva en un consumo. Anteriormente, cuando nosotros vimos el triángulo de la ley de Ohm, ¿ya? El triángulo de la ley de Ohm nos servía para calcular voltaje, corriente y resistencia. En el caso de la ley de Watt, ya en la resistencia se va y, y eso se suple por la P de potencia. Entonces esto nos sirve para calcular potencia. Ya en la figura número 2 podemos apreciar que en la potencia necesitamos multiplicar la corriente por el voltaje y eso nos va a dar una potencia, que es lo que nosotros estamos buscando. Pero también nosotros podemos calcular la corriente, que es la división de la potencia por el voltaje, y también podemos calcular el voltaje, que es la división de la potencia por la corriente. A continuación voy a mostrar tres ejercicios relativamente básicos para que ustedes puedan comprender un poco de qué se trata esto. En el ejercicio número 1 nos piden calcular la potencia de un motor eléctrico que tiene una alimentación de 230 volts y una corriente de 5,4 amperes. En los datos podemos ver que la potencia no la tenemos y nos están pidiendo eh, la potencia en watts. Ya nos entregan el voltaje y la corriente. Después nosotros usamos la fórmula que viene del triángulo. Después la sustituimos por los datos, ya, y nos va a dar un resultado, que en el fondo es la multiplicación del voltaje por la corriente y nos va a dar una potencia de 1242 watts. ¿Qué quiere decir esto? Que la respuesta completa quiere decir que la potencia del motor eléctrico es de 1242 watts. En el segundo ejercicio nos están pidiendo el voltaje. Ya recuerden que todos estos cálculos que nosotros nos piden, tenemos una potencia que va asociada. Ya antes era una resistencia, ahora tenemos una potencia asociada a los cálculos. Por ejemplo, en este ejercicio dice que un generador entrega una potencia de 120 watts y nos pide el voltaje que suministra el generador
a un conductor que hace circular una corriente de 10 amperes. Nos están pidiendo el voltaje, por lo tanto en los datos tenemos potencia, 120 watts, voltaje que no lo tenemos y nos está dando los amperes. Vamos a la fórmula, que en el fondo es el voltaje, potencia por corriente. La potencia está en watts, ¿ya? Entonces dividimos 120 watts por 10 amperes y nos va a dar 12 volts. Y la respuesta completa sería que el voltaje que suministra el generador vendría siendo de 12 volts. En el tercer ejercicio nos hablan de un foco de 100 watts y nos están pidiendo la corriente que está en amperes. Un foco de 100 watts se conecta a una diferencia de potencial que es de 12 volts. Recuerden que diferencia de potencial y volt son similares. Determinar la intensidad de corriente eléctrica circula por él. Tenemos los datos que son los 100 watts, tenemos los volts que son 120 y la corriente que no la tenemos. Vamos a la fórmula y después nos damos cuenta que tenemos que dividir los watts por el voltaje y nos da una corriente de 0,83 amperes. La respuesta completa quiere decir que la intensidad de corriente que circula por el foco es de 0,83 amperes. Espero que toda esta información le haya sido muy útil, ¿ya? Porque podemos concluir que la ley de Ohm y la ley de Watt es tan relevante para un estudiante de electricidad o electrónica como es la teoría de la relatividad para los estudiantes de física. Espero que estén muy bien. Adiós.